Zombie Apocalypse. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para darle resolución a la semana 8 de la PES San Marcos en el tema impulso y cantidad de movimiento. Frecuentemente los estudiantes se hacen problemas con esos términos que pocas veces lo han visto en el colegio o en diferentes lugares. Entonces yo les voy a dar una solución práctica a esto. Por ejemplo, a este par de magnitudes que probablemente nunca las han visto. Si ustedes se acuerdan de la segunda ley de Newton, con eso es suficiente. O sea, esto que nosotros vamos a mostrar a continuación no es otra cosa que la segunda ley de Newton. ¿Qué cosa dice la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton nos habla de la fuerza, de la masa y la aceleración. Y nos dice que la fuerza resultante coincide con el producto de la masa por la aceleración. Bueno, vamos a involucrar esas magnitudes aquí en este gráfico. Acá tenemos a un muchachito que está, mediante una fuerza, está impulsando a una esfera, a una bola, a una villa, a una pelota. ¿Qué le está haciendo? Bueno, está aplicando una fuerza durante un cierto tiempo, que ahora lo vamos a representar así, ¿ya? Porque está representando este símbolo a un intervalo de tiempo, un lapso de tiempo. Claro que por la regla general va a ser un lapso muy pequeño. También, como ya habíamos comentado, la presencia de una fuerza que actúa sobre la bola y le va a producir justamente un cambio de velocidad, ¿no? O sea, significa de que empieza con una velocidad y termina con otra velocidad, ¿no? Vale decir, se va a ver acá un cambio de velocidad. Entonces vamos a ver cómo estas magnitudes se van a encontrar justamente en esta expresión de la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a decir de que la aceleración se puede expresar en el cociente de la variación de velocidad y el intervalo de tiempo, ¿no? O lapso de tiempo, o tiempo transcurrido. Si nosotros pasamos este término, que está en el denominador, a multiplicar al otro miembro, entonces nos quedaría una expresión más o menos así. Fuerza por intervalo de tiempo, y aquí en este lado me quedaría masa por variación de velocidad. Esta variación de velocidad no es otra cosa que la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Si pasamos a multiplicar la masa a la velocidad final y a la velocidad inicial, nos va a quedar una expresión así de esta manera. Primero, masa por velocidad final nos va a dar una cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento representada con la letra P. Y cuando multiplicamos la masa por la velocidad inicial me va a dar otra cantidad de movimiento que le vamos a llamar cantidad de movimiento inicial. Entonces lo que nos estaría quedando en buena cuenta al final sería la cantidad de movimiento final, ¿no? Masa por velocidad final menos la cantidad de movimiento inicial, masa por velocidad inicial. Y en el miembro de la izquierda me quedaría la fuerza multiplicando al intervalo de tiempo. Bueno, ya hemos llegado prácticamente a la relación fundamental que vamos a utilizar en la resolución de los problemas, ¿no? Esta relación que me está estableciendo la forma de cómo se relacionan la variación de la cantidad de movimiento y el impulso, ¿no? Justamente es este término que aparece en el lado de la izquierda, nosotros le vamos a llamar impulso, ¿no? Tal como lo hemos anotado también arriba. Impulso, fuerza por intervalo de tiempo. Entonces el impulso no es otra cosa que la variación
en la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, esta expresión es la que nosotros vamos a utilizar a continuación para resolver los problemas, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, nosotros tenemos una situación en donde acá, donde están participando justamente los términos de esta figura, ¿no? Tenemos la masa, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y también el tiempo que ha transcurrido la actuación de la fuerza, ¿no? El tiempo que ha estado actuando la fuerza sobre esta masa, ¿no? Entonces nosotros podríamos directamente hacer una aplicación de esta relación, ¿no? Que podríamos también utilizarla de esa manera, ¿no? O sea, cualquiera de las dos son equivalentes, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que anotar acá, para la solución, primero el valor de la fuerza, que no lo sabemos. En este caso me dicen que hay que determinar el valor de la fuerza. Este valor de la fuerza se está multiplicando por el tiempo que ha actuado la fuerza, que en este caso viene a representar 2 milésimas de segundo, 2 por 10 a la menos 3. Y al otro lado tendríamos que colocar la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento se determina multiplicando la masa por la velocidad. Entonces tendríamos acá que colocar la masa multiplicando a la velocidad final. Esta velocidad obviamente vamos a tener que convertirla a metros por segundo. Para eso multiplicamos por el factor 5 sobre 18, ¿no? Y haciendo las operaciones ahí, nos va a resultar así: 18ava 1, 18ava 8. Entonces el producto 8 por 5 en este caso me daría una velocidad final de 40. Entonces acá nosotros tendríamos que poner velocidad final 40, ¿no? Entonces fuerza por intervalo de tiempo igual a masa por velocidad final menos, ¿no? Menos, en este caso ya no sería necesario porque la cantidad de movimiento inicial sería 0, porque la velocidad inicial es 0. Entonces cuando yo multiplico masa por velocidad inicial me da 0. Entonces solamente sería suficiente colocar la cantidad de movimiento final, ¿no? Entonces para finalmente determinar el valor de F, lo que tendríamos que hacer es un despeje, ¿no? Y esto sería así. Acá se va a cancelar un decimal con un 0, un factor 10. Me va a quedar 8 en la parte superior. Y esta cantidad tendría que pasar a dividir, ¿no? 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Este resultado me va a salir en newton, ¿no? Haciendo las operaciones ahí, va a resultar 4, ¿no? 8 entre 2, 4 por 10 al cubo. O sea, 4000 newtons de fuerza se le tuvo que aplicar a esta masa, que es de 0,2 kilogramos, o sea, 200 gramos, para que a partir del reposo alcance una velocidad de 144 kilómetros por hora, que no es otra cosa que 40 metros por segundo, ¿no? Esa sería la respuesta de ese primer ejercicio. Y en este segundo ejercicio, nosotros vamos a tener que aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué cosa dice esta ley de conservación de la cantidad de movimiento? Dice de que si nosotros tenemos una fuerza externa igual a 0, entonces, al ser 0 el valor de F, todo este primer término se va igual a 0, ¿no es cierto? Y me quedaría 0 igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Lo que en buena cuenta representa que la cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial deberán ser iguales, ¿no? Entonces, a esta relación se le llama principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, justamente lo que vamos a aplicar a continuación, ¿no? Para resolver el siguiente caso. ¿Cuándo se aplica este principio, esta ley de conservación de la cantidad de movimiento? Bueno, toda vez que nosotros tenemos un sistema aislado, ¿no? Donde las únicas interacciones van a ser de las partículas que están dentro del sistema.
no fuera, o sea, el sistema no va a interactuar con el entorno, ¿no? Entonces, si para nosotros este es nuestro sistema, vamos a encerrarlo, ¿ya? Para definir así a nuestro sistema. ¿Qué cosas se tiene que cumplir? Que la cantidad de movimiento que hay en este sistema debe ser la misma al principio como al final, ¿no? Entonces vamos a usar ese principio, ¿no? Dice, determina la velocidad final de la villa número 2, ambas por supuesto son de igual masa, si la villa número 1 queda en el primer caso con una velocidad 0. Bien, entonces nosotros tendríamos que decir que la cantidad de movimiento que tenemos aquí tendría que ser la misma que tendríamos luego, ¿no? Entonces vamos a hacer un gráfico. Vamos a mostrar acá las vías después de la colisión. Después. Dice que después de la colisión, la bola 1 debe quedar con velocidad 0. O sea, esta va a quedar inmóvil. Esta es la única que se va a mover. Y la pregunta es, ¿con qué velocidad deberá moverse? Bueno, la respuesta es 15. Alguien me preguntará, profesor, usted no explicó nada. ¿Cómo nos da el resultado de frente, directamente? Bueno, es que la explicación es súper sencilla. ¿Qué dice esta explicación? Dice que si al principio nosotros tenemos una cantidad de movimiento que se determina en el producto masa por velocidad, recuerden que aquí, en este caso, esta villa no tiene velocidad. Si yo quiero determinar la cantidad de movimiento que tenemos, tendría que multiplicar masa por velocidad. Masa por velocidad. Si multiplico la masa m por la velocidad, que es 15, entonces encontraríamos acá una cantidad de movimiento igual a m por 15. La cantidad total de movimiento de este sistema es m por 15, porque acá el producto masa por velocidad sale 0. Entonces, nosotros tendríamos que decir que luego, en nuestro sistema, la cantidad de movimiento tiene que ser la misma. Si aquí era m por 15, acá también tiene que ser m por 15. O sea, la cantidad de movimiento de esta bolita, que es 0, porque la bolita número 1 se ha quedado detenida luego del choque. O sea, cuando esta bolita chocó con la primera bola, chocó con la segunda, la primera se quedó detenida. Quedarse detenida significa sin cantidad de movimiento. Y la otra, ¿con qué velocidad se mueve después del choque? Con una velocidad de 15. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento que había al principio tiene que ser la misma que al final. Si aquí la cantidad de movimiento es m por 15, acá también tiene que ser m por 15. No hay otra opción. Vamos a ver el siguiente caso. En el siguiente caso nos dicen, ¿qué pasa si la bola número 1, queda con una velocidad de 5, moviéndose en la misma dirección? Entonces voy a hacer el dibujo para ese segundo caso y tendríamos así. Siempre las masas son iguales. Me dice el problema que la bola número 1 debe quedarse con una velocidad de 5. O sea, esta es la bola número 1. Debe quedarse con una velocidad de 5. La pregunta es, en este segundo caso, ¿qué velocidad tendría ahora? Vamos a llamarle a esta velocidad 2. Esta velocidad 2'. La pregunta es, ¿qué velocidad tendría a continuación? Bueno, no es difícil de darse cuenta, ¿no? Volviendo al principio. Si no hay fuerzas externas, o sea, si la fuerza externa al sistema es 0, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final tiene que ser la misma. O sea, estas dos cantidades de movimiento me tienen que dar lo mismo que la cantidad de movimientos sumadas acá. Si acá es m por 15, acá también tiene que ser m por 15, el total. Pero si ya sabemos que esta es 0, porque el problema dice que la bola número 1 debe quedar en reposo, entonces la otra debe de tener una cantidad de movimiento igual a m por 15, ¿no? Igual que acá. Y aquí, bueno, acá ya no sería, obviamente ya no sería el valor 15, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos m por 5 y acá tendría que ser, a ver,
para que el total me dé m por 15, como acá al principio, aquí tendría que ser m por 10. ¿Por qué? Porque si yo sumo m por 5 con m por 10, la suma me da m por 15, que sería la cantidad de movimiento final del sistema en esta segunda opción. En la primera opción, esta era la situación y esta es justamente la opción segunda que nos están planteando justamente en el ejercicio, ¿no es cierto?